Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos a este espacio en la República en el que todas las tardes nos encontramos para hablar de aquello que viene sucediendo en nuestro país, lo que nos mueve, nos remueve, nos indigna y nos moviliza, tal y como hemos hecho en los días anteriores. No quiero empezar y entrar al tema del día sin antes pedirles que, como cada tarde, nos acompañen con los likes, los comentarios y compartiendo este video. Siempre, mientras más activos estén en el chat, nos va a gustar mucho más poder conversar con ustedes. Bueno, hoy el tema que vamos a abordar no es un tema sencillo y va en la línea de lo que hemos estado hablando los días anteriores. Esta vez se trata de una denuncia que no está sonando lo suficiente aquí en el Perú, pero que tiene que ver con un pastor de la iglesia evangelista, de una iglesia evangélica, un pastor evangélico peruano radicado en Bolivia, que está siendo en este momento acusado y formalmente está atravesando 2 denuncias por el delito de estupro. Ahorita vamos a explicar un poco qué es, qué implica esto, pero básicamente se trata de 2 denunciantes que con nombre, apellido y hablando directamente ellas frente a cámara han tenido la valentía de señalar que este pastor evangélico aprovechó la cercanía que tenía con ellas, la edad de vulnerabilidad en la que se encontraban, una de ellas 13 años y la otra 16, siendo apenas adolescentes en formación, para sostener con ellas una relación amorosa y un vínculo sexual que en realidad configura abuso bajo la figura de manipulación por cercanía o por jerarquía. Para hablar un poco más a detalle de todo esto, hoy vamos a tener aquí conectada desde Bolivia a la víctima, quien ha decidido, como les decía hace solo instantes, hablar con el rostro descubierto, nombre y apellido, porque está harta de pedirle a la justicia que la escuche, está harta de tratar de que por el lado judicial las cosas funcionen y que les dé la espalda el sistema, de la misma manera en la que hace el Perú con muchas de las víctimas, una y otra vez. Por ello, se ha visto en la necesidad de hacer el tema público. Desde que lo hizo, a pesar de que cerraron su caso, empezaron a aparecer otras mujeres, una de ellas que ya hizo la denuncia de manera formal. De quien estamos hablando es, como les decía, de un pastor evangélico peruano que radica en Santa Cruz de Bolivia desde hace ya un tiempo, Marco Antonio Núñez del Arco. Si tenemos por ahí alguna imagen de él para poder ir sabiendo de quién estamos hablando. Marco Antonio Núñez del Arco está en este momento detenido. Fue ayer a la fiscalía, se acercó a una instancia de fiscalía en Santa Cruz, Bolivia, para declarar y fue detenido. En este momento él está todavía en la carceleta y este es un video, el que estamos viendo en este momento, que él soltó hace algunas semanas cuando empezó a circular la primera denuncia y todavía no había una orden de aprehensión, de detención. Él soltó este video en las redes sociales negando los hechos que le son imputados. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Y sé que el resultado de la investigación confirmará mi verdad e inocencia. Soy Marco Núñez del Arco. Sé que es necesario un pronunciamiento mío dentro del injusto proceso que se me sigue, en el cual se ha emitido una resolución de rechazo con la cual no estoy de acuerdo, porque tengo la plena convicción y necesidad de demostrar mi inocencia. Es más, he solicitado a mis abogados que se retire la excepción de prescripción que corresponde en derecho, porque prefiero que se haga una investigación transparente, ajena de presiones políticas, de presiones económicas, de venganzas y de uso indebido de influencias en mi contra. Y sé que el resultado de la investigación confirmará mi verdad e inocencia. Señor fiscal departamental, respetuosamente le solicito revoque la resolución de rechazo y me otorgue todas las garantías constitucionales porque siempre he estado presto a someterme al proceso. Muchas gracias. Bien, ¿quién es Marco Antonio Núñez del Arco?
Lo que se sabe hasta el momento, la información que han ido soltando los medios bolivianos, es que se trata de un pastor evangélico originalmente peruano que radica hace algunos años en Bolivia y que, según dieron testimonio miembros de la ex iglesia o la ex orden a la que pertenecía, fue expulsado de esta hasta que llegó a fundar su propia iglesia evangélica, la iglesia evangélica Dios con Nosotros, de la que el pastor es fundador y, bueno, la principal persona que se acerca a los adeptos, las personas que llegan a esta iglesia evangélica. Antes de este episodio, él pertenecía a otra iglesia evangélica en la que conoció por primera vez, y voy a decir el nombre de la víctima porque es así como ella ha solicitado que se aborde el caso, ella quiere hacer de esta su lucha. Fue en la anterior iglesia evangélica a la que pertenecía en la que conoció a Vanessa. Vanessa entonces tenía 16 años y era, como lo son muchas adolescentes que ingresan a iglesias a esa edad, una joven en busca de respuestas. Una joven que quería estar un poco más cerca a Dios, escuchar la palabra de Dios, hacer obras sociales, encontrar paz en un lugar que se le presentaba como un espacio seguro. A raíz de que empieza a asistir periódicamente a esta iglesia, que ella ya nos va a contar detalles de cómo se llamaba, por qué pertenecía, cómo llegó hasta esta, es que empieza a acercarse a Marco Antonio Núñez del Arco, quien inicialmente empezó como una figura de apadrinaje, consejero. Ella cuenta y lo narra en un video que poco a poco fue ganándose su confianza. De hecho, existe un primer video que fue el que lanzó Vanessa en las redes sociales cuando por primera vez empieza a sonar la denuncia hace alrededor de 3 semanas. Tenemos un pequeño fragmento de lo que ella subió originalmente a sus redes sociales cuando decidió hacer pública la denuncia. Vamos a escucharla. Hola, mi nombre es Esther y hace unos días di mi declaración en favor del caso de Vanessa. No lo hice por venganza, no hubo odio ni rencor en mi corazón. Lo hice porque me parece justo y me parece que es lo correcto. No les hablo desde el dolor en este momento. Les hablo desde la libertad que siento después de haber hablado. Puedo decirles que he experimentado la promesa de Juan 8:32, que dice que y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sé que he callado mucho tiempo, por vergüenza, por dolor y por toda la angustia que he sentido durante todo este tiempo. Ha sido difícil. Aquí vamos a ordenar un poco la información, ¿sí? La que ustedes acaban de ver en imágenes en realidad es la segunda víctima. Yo estoy contando la historia en orden cronológico, ¿ok? La primera víctima que aparece es Vanessa. Vanessa denuncia a través de sus redes sociales, ella narra en primera persona la historia de cómo Marco Antonio Núñez del Arco se le acercó cuando ella tenía apenas 16 años. Narra en sus palabras cómo empezó a entablar un vínculo, primero amical, luego de confianza, y luego la hizo creer que estaban en una relación romántica, amorosa. Un hombre mayor de 40 años con una adolescente de apenas 16. Luego de entablar este primer lapso de confianza, este primer periodo en el que hay confianza entre ambos, lo que Vanessa contaba en este testimonio que ella sube a sus redes sociales es que él le empieza a invitar a su departamento. Primero las citas eran en lugares públicos, por supuesto a escondidas de sus padres. Les decía que mejor no les cuente, para que no vaya a ser que ellos piensen mal, que ellos eran amigos, que estaban saliendo. Y le empieza a, vamos a usar la palabra que en realidad es como él pretende que ella la interprete. La empieza a cortejar, que en realidad es que la empieza a manipular, ¿sí? Empieza a manipularla, a hacerle creer
que que él estaba enamorándose de ella, una adolescente de 16 años. Luego de eso, las citas empiezan a ser en su departamento y lo que ella cuenta en este video que sube a las redes sociales es que le pide que empiece a ir en ropa de baño a las citas y que la acompañe. Evidentemente no es necesario narrar el por qué quería este pastor evangélico Marco Antonio Núñez del Arco, según lo que ha denunciado Vanessa, que llevara una ropa adicional para desvestirse. Vamos a escuchar qué fue lo que ella narró en sus redes sociales. Pregunta a la gente que ignora lo que es ser víctima de abuso. Hola, soy Vanessa y hoy de frente vengo a dar la cara para hablar sobre el tema del caso de... Como no es un tema fácil de hablar para mí, me anoté algunos puntos en el celular para no perderme y poder expresar lo que siento en estos momentos. Después de 13 años, no quiero destruir a nadie. No es mi intención. Solo pido justicia. Y estoy pidiendo justicia para esa adolescente que en su momento no entendía lo que estaba pasando. Y no sabía defenderse. Y no se daba cuenta que estaba siendo manipulada. Hoy no quiero seguir ocultando la verdad. Quiero decir la verdad porque ocultarlo me ha hecho mucho daño. Durante años me callé. Por vergüenza, por presión, porque me lo pedían, por temor. Porque cuando uno es menor y el abuso se presenta a través de una persona que aparenta a alguien que te cuida, una autoridad espiritual, uno no se da cuenta, no entiende lo que está pasando. Y a veces llegamos a ver a estas personas como ideales. ¿Por qué después de 13 años? Pregunta a la gente que ignora lo que es ser víctima de manipulación. Después de muchos años de terapia, de mucho esfuerzo para volver a reconstruirme, de muchos intentos de salir de una depresión que me tenía hundida, hoy con la ayuda de Dios, me siento libre, valiente y capaz para contar la verdad frente al mundo. ¿Hasta cuándo la sociedad va a cuestionar más a la víctima que al agresor? ¿Por qué importan más los 13 años que el delito como tal? La gente dice, pero ya pasó hace 13 años, ya. Como si la vida de un adolescente no importara. Para no hacerles la historia tan larga, mantuve una relación con este señor durante 9 años, desde que yo tenía 16 años de edad. Por supuesto, a escondidas, a pedido de él. La forma en la que se llevaba esta relación con este señor era que él me recogía después del colegio o los fines de semana me pedía encontrarnos en algún lugar y él pasaba por mí. Casualmente siempre terminábamos en su departamento y después ya sin tanta vergüenza, primero la excusa era ver una película y ya después sin tanta vergüenza me pedía que yo lleve mi traje de baño y que lo acompañara en la ducha. Ustedes ya se imaginarán lo que pasaba. Yo, siendo nueva en la fe y adolescente, normalicé todo lo sucedido. Me enamoré por lo que yo veía en el púlpito. Era muy ingenua. No me di cuenta que idealicé a esa persona. Bien. Y cuando ya me di cuenta de la realidad... Este es entonces el video que sube Vanessa, que como les decía, lo hace de manera muy valiente, exponiendo su identidad plenamente y su rostro, y lo sube a sus redes sociales porque siente que el sistema de justicia boliviano le está dando la espalda.
Cuando Vanessa denuncia por primera vez, lo que le señalan es que no tiene las pruebas suficientes y que los delitos son demasiado antiguos, por lo que desisten de realmente iniciar una investigación sobre las pruebas que ella estaba presentando y sobre el delito que sus abogados, su defensa legal, estaba señalando que era el que se había cometido. El delito del que es acusado Marco Antonio Núñez del Arco en el caso de Vanessa es de estupro. Si usted quiere saber lo que significa estupro, es un delito sexual en el que una persona adulta tiene relaciones con un menor de edad a través de una serie de engaños y manipulaciones, aprovechándose de su vulnerabilidad. En el caso de Vanessa, lo que ella ha narrado es que, si bien es cierto, hubo una, vamos a ponerlo entre comillas, relación que hacía que Marco Antonio pudiese argumentar que se trataba de algo consentido, en realidad era un vínculo sumamente desigual, que no tiene en cuenta que había una jerarquía no solo de edad, sino de poder y de control, porque este señor era el pastor de la iglesia evangélica a la que Vanessa atendía. Y por supuesto, tal y como ella lo ha dicho en sus palabras y como en breves nos podrá contar, lo admiraba, lo veía como un hombre de fe, un hombre bueno, un hombre que la hacía sentir más cerca de la palabra de Dios. Vanessa dice en ese video también que ella sigue creyendo mucho en Dios, que sigue teniendo una cercanía muy especial y particular con Dios y que por eso es que apela a que Él sea, o que Él fue, mejor dicho, el que le dio la fuerza para realmente denunciar que esto estaba sucediendo y que deje de repetirse no solo al interior de las iglesias, sino también en cualquier otro espacio en el que una persona adulta pueda aprovecharse de un adolescente en una situación de poder versus vulnerabilidad. Narra que tuvieron ese vínculo a lo largo de 9 años, desde que ella tenía 16, evidentemente a espaldas de sus familiares, porque así se lo pedía Marco Antonio. Ella ha presentado como parte de sus evidencias, no vamos a indagar, pero una serie de chats en los que se evidencia que había, una intención de Vanessa de terminar una y otra vez la relación. Y en los chats lo que se muestra es a este pastor evangélico insistiéndole para retomarla. Esto es lo que ella narra después bajo la nomenclatura de una relación tóxica. Ahí vamos a ver algunos de los chats de cuando conversaban en el año 2022. Estos son mensajes que le empieza a enviar Marco Antonio y que le dice, hoy te extrañé muchísimo, estoy sin dormir, tengo tantas cosas. Y ella le dice, quedo atento. Él le dice, quedo atento, no me dejes en visto. Y ella le dice, no quiero hablar con vos. Yo esperé que seas honesto más de un mes y no fue así. Lo que ella cuenta cuando habla de estos chats es que en múltiples ocasiones intentó terminar el vínculo, intentó separarse de este hombre, de este pastor evangélico Marco Núñez del Arco, no solo porque ya estaba cansada, sino porque empezó a notar actitudes que ella señala como violentas. Aquí este chat es importante porque es una fotografía que el pastor le toma a ella asistiendo a un evento de la iglesia, no sabemos si era una misa o un evento dentro de la iglesia evangélica. Le dice, me alegro mucho que hayas venido, no te olvides de hablar con el pastor Samuel, me dejaste en visto, me vas a decir que era domingo, sabemos que siempre soy yo quien te escribe, tú solo me respondes, pareciera que no quieres que te escriba, quizás te estoy incomodando. Una insistencia de parte de este pastor, en lo que ella narra que eran múltiples intentos por terminar la relación. En ese entonces él tenía 36 años y Vanessa tenía apenas 16 años. Seguía siendo una menor de edad. Es allí cuando ella narra que comienza esta relación, este vínculo, vamos a decirlo, este vínculo de poder que dura a lo largo de 9 años. Entre los motivos por los que termina, empieza a notar, ella dice que si bien no hubo violencia física, sí había violencia psicológica que se ejercía en su contra, que sí habían actitudes que la hacían temer, sentirse temerosa, y además algo que descubrió es que
habían otras personas involucradas en la relación. Probablemente se trate de que tenía otras relaciones o vínculos en paralelo. Antes de empezar a escuchar directamente de Vanessa cómo es que llevó adelante esta lucha, porque es muy duro lo que ella ha tenido que vivir, y les voy a decir por qué. Porque Vanessa, cuando cierran por primera vez su carpeta y cuando le dicen que no hay nada que hacer, que no se puede investigar, ya llevaba lidiando durante muchos años con una fuerte depresión crónica que incluso hizo que ella termine internada en el hospital. De hecho, es cuando Vanessa está internada en el hospital con un cuadro grave de depresión y de ansiedad, que recibe la visita de una viceministra y que empieza a hacerse más público su caso, cada vez más y más público. Y sucede algo muy importante para el caso, que es de hecho uno de los gatilladores para que se vuelva a abrir la carpeta. Resulta que una segunda mujer que de hecho tiene un vínculo consanguíneo, un vínculo familiar con Marco Antonio Núñez del Arco, una mujer llamada Esther Olivares, prima del pastor evangélico Marco Núñez del Arco, sube un video en el que cuenta que se ha acercado a la fiscalía para declarar, para dar también su testimonio de haber vivido exactamente lo mismo con este pastor, Marco Núñez del Arco, a pesar de que ella tenía apenas 13 años y que además era su prima. Vamos a escuchar un fragmento brevecito del video que ella sube a las redes sociales. Hola, mi nombre es Esther y hace unos días di mi declaración en favor del caso de Vanessa. No lo hice por venganza, no hubo odio ni rencor en mi corazón. Lo hice porque me parece justo y me parece que es lo correcto. No les hablo desde el dolor en este momento. Les hablo desde la libertad que siento después de haber hablado. Puedo decirles que he experimentado la promesa de Juan 8:32, que dice que y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sé que he callado mucho tiempo, por vergüenza. Bien. Por dolor. Hay algo que me llamó mucho la atención cuando escuché ambos testimonios, y es que muchas veces cuando se hacen denuncias contra hombres que están involucrados en instituciones relacionadas a la fe, se habla de personas alejadas, digamos, de quienes denuncian, ¿no? Se les señala como alejadas de Dios, que tienen sed de venganza, que son personas rencorosas. Y los dos testimonios que han dado estas dos mujeres, tanto Vanessa como Esther, hablan muchísimo de cómo precisamente ellas encontraron en Dios la fuerza para salir a denunciar lo que les había sucedido, como ambas siguen siendo mujeres muy cercanas a Dios y que sienten que fue precisamente ese vínculo el que las salvó, el que las acobijó. Hay algo que también ha dicho Marco Antonio en su defensa, y es que esto se trata, que le parece extraño que se trate de algo como de venganza después de que han pasado tantos años de los hechos denunciados. Cuando una víctima tarda en denunciar es porque el proceso de tan solo enunciarse y saberse víctima es sumamente complejo y puede tomarle años. A las víctimas puede tomarnos años darnos cuenta qué es lo que hemos vivido, qué es lo que han vivido. Es ese punto en el que la víctima toma conciencia de lo que le ha sucedido, es grave, es un delito y que han abusado de esa persona de alguna manera. El solo enunciarse como eso es muy difícil, tarda muchos años. Y luego el reunir el coraje, el valor de denunciarlo, bien sea por la vía penal jurídica, sabiendo la cantidad de obstáculos que las mujeres encontramos, o bien sea en el espectro público, sabiendo que siempre va a ser a ti a la que van a cuestionar, no es sencillo. Y es lo que está sucediendo. Las víctimas reciben muchísimos comentarios que dicen, lo está haciendo ahora porque el pastor se acaba de casar.
para abrir un paréntesis, el pastor evangélico Marco Antonio Núñez del Arco se ha casado con una mujer que pertenece al mundo del espectáculo, de la farándula boliviana. Entonces se ha hecho noticia su nombre y él lo que dice es que entonces están molestas o están celosas o tienen sed de venganza porque se ha casado. Que alguien se case y eso gatille en otra persona una, una rabia intrínseca y natural de decir, no puede ser que yo viví todo esto y esta persona está haciendo su vida como si nada, es válido. Ese no es el motivo, no es el matrimonio ni la felicidad de la otra persona. Es el dolor que genera la impunidad y la injusticia. Es la rabia que siente una víctima cuando su abusador, su agresor, sigue con su vida como si nada hubiese sucedido, mientras que la de ella está detenida en el tiempo. En el caso de Vanessa, sumida en una crisis muy grave de salud mental. Tenemos ya conectada a Vanessa desde Bolivia, con quien voy a conversar para que nos cuente ella misma lo difícil que ha sido este calvario de buscar justicia para la adolescente que fue. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por conectarte con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Vanessa, bueno, yo estaba narrando un poco la historia y lo que he visto en redes sociales que vienes recibiendo, ¿no? Muchas veces la culpabilidad hacia la víctima, el cuestionarte del por qué decirlo tantos años después, el decir que seguramente tú lo sabías porque era una relación, que quita, ¿no?, la gravedad del hecho que tú eras una adolescente vulnerable, quien además estaba en una situación jerárquica inferior, porque se trataba del pastor de la iglesia a la que tú acudías, en que tus padres confiaban, tus amigos confiaban, pero que además te obligaba a mentir constantemente. Cuéntame un poco cómo ha sido ese proceso desde que decidiste hacer esto público. La verdad ha sido muy difícil. Realmente que la sociedad quiera revictimizar a la víctima, que quiera juzgar más a la víctima que al agresor, me parece impresionante. Que la justicia no quiera, que proteja más al agresor que a la víctima también me parece muy impresionante. Pero realmente yo creo que Dios está de lado, que Dios está tomando el control. Eh, Como misma yo te escuchaba hace un momento de que decías de que sí, que nosotras nos hemos apegado mucho a Dios para pasar este proceso, así es, efectivamente, no solamente con eso, sino también con un equipo especializado, con psicólogos, psicoterapeutas que me han ayudado, ¿no?, a sobrepasar, a llevar, digamos, este proceso, ¿no?, porque realmente no ha sido fácil. Me imagino. Vanessa, quería que tú me puedas contar un poco, cuando tú conociste a Marco Antonio, tú tenías alrededor de 15 años. Sí, exactamente. ¿En Tenía qué, 15 años. en qué iglesia en ese entonces lo conociste? Porque tengo entendido que él ahora formó una iglesia propia tiempo después, pero que cuando lo conociste pertenecía a una iglesia evangélica. Así es, una iglesia que se llama Internacional de la Familia. Lo conociste en la Iglesia Evangélica Internacional de la Familia. Tú llegas entonces, me imagino, como un adolescente por tus padres. ¿Cómo fue un poco ese acercamiento? Cuéntanos. En realidad yo llegué por una amiga que tenía mi misma edad, 15 años. Entonces ahí llegué a la iglesia y ahí fue que yo lo conocí a este señor. ¿Cómo fue que nos empezamos a acercar? Porque él era el pastor de adolescentes en ese momento, ¿no? Él era el encargado de dar las consejerías y demás. Entonces, claro, uno como adolescente, si quiere una consejería, si quiere una guía, si quiere una oración, se tenía que acercar al pastor de adolescentes. Entonces, así es como yo me acerco a este señor pidiendo guía y consejo espiritual. Correcto. Ahí entonces ustedes empiezan a supuestamente desarrollar una especie de cercanía amical y luego él te empieza a pedir que se vean por fuera de la iglesia. Así es. Me invitaba al cine, a comer, me pedía fotos de, a ver, Vane, ¿cómo estás vestida hoy? Y así empezó a iniciarse
relación, yo lo digo entre comillas porque fue una manipulación romantizada. Por supuesto, fue un vínculo abusivo, coercivo, ¿no? Eso no es una relación. No se puede hablar de una relación de una niña de 16 con un hombre de 36 años, ¿tenía él en ese momento? Sí, así es, me lleva 20 años. Ok. Él te decía que era mejor que esto no lo sepan tus padres. ¿Cómo manejaban un Sí. poco? Claro, él lo romantizaba todo. Él decía de que mejor que nadie se entere porque es que si se van a enterar no van a permitir de que estemos juntos. O sea, era algo como muy romántico lo planteaba él. Claro, como Entonces, adrenalínico, pero hacia lo romántico. así es. Entonces así se empezó a tener esto en secreto. Y ya más adelante, si yo en algún momento le quise contar a alguna persona, él se enojaba muchísimo, gritaba mucho, era muy agresivo. Entonces me tocaba hacer lo que él decía que era obedecer. Yo tenía que obedecer siempre, usaba esa palabra. Si yo no obedecía, me decía que era una desobediente, que era rebelde. Entonces, obviamente con ese trato cohibida, tocó llevar esto por muchos años en silencio, a Correcto. escondidas. Fueron 9 años de ese vínculo en el que tú soportaste, me imagino, muchas cosas y en el que parte importante de lo que se configura ahora como un delito y hasta donde tú te sientas cómoda lo conversamos, es Gracias. que esa cercanía se utilizó para tener acceso, para tener vinculación sexual con una menor de edad. Correcto. Así. Eso es parte esencial de lo que ahora se configura como el delito del que está siendo denunciado Marco Antonio. Cuéntame qué es lo que pasa después, ¿no? ¿En qué momento tú, porque tú narras que hay diversos intentos en los que tratas de salir de la relación una y otra vez y no podías, Marco Antonio no lo permitía, tenía actitudes como controladoras. Sí, claro, lo que pasa es que cuando uno lleva supuestamente una relación o algún vínculo con otra persona, uno necesita tener a otra persona para contarle la situación, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, las veces que yo me ponía a llorar porque él me gritaba o cuando se enojaba, yo necesitaba contárselo a alguien. Entonces, en realidad empecé sin querer a contárselo, por ejemplo, a una pastora que había ahí en esa iglesia, que de hecho prefirió guardar silencio, no decir nada en Wow. este momento. Claro, yo no me daba cuenta que a las personas que yo les comentaba este tipo de cosas en realidad no iban a terminar ayudándome. Por eso al final de cuentas terminaba y continuaba en ese vínculo. Claro, o sea, esto quiere decir que habían otras personas al interior de la iglesia que sabían que el pastor principal tenía un vínculo con una menor de edad. Así es. Cuando yo lo conté ya no era menor de edad, pero sí conté el suceso. Ujú, ujú. Claro, esto al interior de la Iglesia Internacional de la Familia. No, cuando ya yo lo conté, ya estábamos en la otra iglesia. Eso te iba a preguntar. Entonces, cuando él sale de la Iglesia Internacional de la Familia, no están del todo claros los motivos. Hay algunas personas dicen que fue expulsado de esta iglesia, pero él empieza a formar su propia familia, su propia iglesia con su familia, con personas de su familia. Una iglesia Así es. evangélica a la que llamó, no tengo, se me ha ido, perdóname el nombre Dios ahorita. con nosotros. Exacto, exacto. Tú vas con él a esta nueva iglesia, él, digamos, te convoca para que vayan todas las personas que pertenecían a esta iglesia. Sí, exactamente. Él seguía siendo pastor, seguía ejerciendo como pastor en la iglesia. Claro, de pasar de ser pastor de adolescentes en la Internacional de la Familia, pasó a ser el pastor principal de Dios con nosotros. Dios con nosotros, que es su iglesia, ¿no? Sí, Que hasta el día exactamente. de hoy la iglesia existe. De hecho, han sacado un comunicado bastante escueto en el que dicen que se le ha separado temporalmente, pero pues es muy difícil que tengan credibilidad porque está fundada por miembros de su familia, son sus familiares los que trabajan ahí, tengo entendido. ¿Me equivoco o estoy en lo cierto? No, sí, exactamente así es.
El comunicado que vamos a tratar de leer un poquito dice: la Junta de Pastores y Voluntarios de la Iglesia Dios con Nosotros informan a la opinión pública, tomando en consideración los acontecimientos, deciden separar de manera temporal a nuestro pastor general, mientras que se diluciden, perdón, los hechos conforme a derecho y apego a ley, cumplir con nuestras funciones, perseverar en la oración. ¿Cómo te sientes tú de leer este comunicado? ¿Sientes que ha habido respaldo real o sientes que es algo meramente discursivo como para no quedar tan mal? Yo la verdad es que no podría decir cuáles son las intenciones de las otras personas, ¿no? Lo que yo sí estoy velando y trabajando es que la justicia pueda hacer su trabajo correctamente, limpiamente y se lleve a cabo lo que es el proceso de investigación. Claro. Vanessa, cuando tú denuncias por primera vez, lo que la fiscalía te señala es que el caso no se sostiene y que lo van a archivar porque no se puede proceder con la investigación, ¿verdad? Sí, ¿Esto en qué año fue? este mismo año. Este año. Ok, es el primer Sí, intento de abrir una investigación. así es. Luego de De esto, hecho, ya continúa. el día de hoy ya se comunicó públicamente de que el caso ha sido reabierto, ¿no? Y se va a continuar con el proceso de investigación como tal. Eso es lo que te quería preguntar. Es muy grave porque bajo qué pretexto la autoridad, cuando tú le entregas pruebas, evidencias, chats, mensajes, además de tu testimonio, que ya tiene valor, decide no sentenciar, pero que ni siquiera va a investigar cuando se trata de un caso gravísimo al interior de una iglesia evangélica que opera y que podría tener acceso a otras menores? Tengo entendido que no es hasta que aparece Esther Olivares que la fiscalía decide reabrir el caso porque se trata de una segunda víctima. Sí. En realidad, cuando aparece Esther Olivares, que aparece como en calidad de testigo para mi caso, una persona, en este caso no sabemos quién, de oficio se indignó al escuchar el testimonio de esta mujer, ¿no? Porque realmente indigna escuchar eso. Entonces, lo que hizo esta persona fue denunciar de oficio, abrir otro caso, otra demanda a nombre de Esther Olivares, ¿no? Esther es Eh, prima del pastor sí, exactamente, es prima hermana. y ella también ha narrado, aparte de ser testigo de tu caso, haber sido también víctima directa de su primo hermano en su calidad no Sí, solo de pastor, sino de familiar. así es. Y en su caso, no voy a dar muchos detalles, pero en realidad en su caso empezó desde que ella tenía 14 años, el abuso. Era una chiquilla, claro. Sí, Esther, bueno, Esther no hemos podido aún establecer contacto, pero también ella ha sido, como tú, una mujer que ha decidido hacerlo, la denuncia, quiero decir, con nombre y apellido y con el rostro descubierto, supongo un poco por la indignación que les genera todos estos años de dolor y que ahora, sobre todo, el pastor pretenda simplemente negar por completo que esto sucedió y acusarlas a ustedes, porque hemos escuchado en sus descargos, de tener intereses políticos y vengativos. Sí, de hecho, escuché en una declaración que él hace ayer en un video que dice que nosotras fuimos un complot, nos pusimos de acuerdo. Y eso yo lo quise hablar en la entrevista que tuve anoche, porque yo le decía a la persona que estaba ahí, este tipo de delito, o sea, acusar algo así es algo para mí es algo demasiado grave, es algo demasiado delicado como para que uno esté inventando Por supuesto. este tipo de cosas. ¿Me entiende? Yo a Esther no la conocía, jamás, nunca tuve contacto con ella hasta que ella vio por las redes sociales que se había abierto un caso, ella ni siquiera sabía que era yo. Ella, la primera persona que se comunica es a la abogada, que en ese momento era mi abogada. Ok, Entonces, así fue como empezamos a tener esa comunicación, ¿no? Porque nosotras no nos conocíamos. ok. Claro, no es posible hablar de un complot porque además Esther surge su testimonio después de que el tuyo se hace público.
Y quiero también Así es. brevemente hablar de eso, del por qué se hace público. Yo creo que originalmente tu intención o tu deseo, mejor dicho, no era que se haga tan abiertamente visible, pero más bien surge como una necesidad al ver que por el plano legal, penal, judicial se te está dando la espalda. Y con eso Así quería hablar un es. poco sobre cómo fue ese proceso, cómo te sentiste, porque creo que es importante también que las personas sepan que el trauma post vivir este tipo de cosas no es un juego ni es menor y tiene consecuencias muy graves para la salud, como lo fue en tu caso el sufrir de una depresión que te llevó a estar hospitalizada. Sí, sí, exactamente. ¿Cómo fue eso? Es realmente muy indignante, ¿no? Que las autoridades, bueno, en este caso una de ellas, haya querido simplemente cerrar el caso. Entonces, por supuesto que emocionalmente y físicamente me iba a afectar, ¿no? Yo tuve un bajón de salud, estuve internada, he estado con suero. Primeramente me colocaban suero en mi domicilio, pero ya después, como recaí demasiado, tuve que ir a un hospital y estar internada en una clínica, ¿no? Es ahí que entonces llega una viceministra a visitarte y el caso empieza a recibir como mayor visibilidad. Así es, ella llega con psicólogos del viceministerio, llega con una doctora que es de aquí, una organización que protege a las mujeres, que se llama Mujeres Creando, y llega con un equipo, ¿no? A poder ver qué era lo que me estaba pasando. Hay una cosa que tú dijiste en tu video y que creo que es importante no de aclarar, sino de enfatizar porque tienes toda la razón, ¿no? Hay muchas personas que cuestionan el por qué después de 13 años de haber ocurrido los hechos, tú haces ahora la denuncia. Yo tengo la respuesta clara, que para mí vendría en la línea de lo que hablaba un poco, de lo difícil que es siquiera reconocerse víctima. Esa es la parte más difícil para mí. Para mí, siendo también una sobreviviente, para mí la parte más difícil es reconocerte víctima. Luego el pensar en todo lo que implica para tu vida, el proceso y en tu caso, hablando de una persona tan querida por su comunidad, no me puedo ni siquiera imaginar, pero quisiera un poco que seas tú quien lo explique en tus propias palabras. ¿Por qué después de 13 años decidiste hacer la denuncia? Yo creo que una víctima no tiene un tiempo exacto para poder denunciar. Yo creo que cada una de nosotras tiene un tiempo diferente, un proceso diferente. En mi caso fue a los 29, en el caso de Esther fue a los 40. Eso no tiene un tiempo exacto para poder denunciar, ¿no? Yo creo que en mi caso fue después de haber hecho 2 años y medio de terapia, de haber tenido un psicoterapeuta que yo le agradezco muchísimo por haber llevado conmigo todo este proceso, que sigue aún estando conmigo, porque ha sido demasiado difícil, muchos días de llorar, Mm. muchas noches sin dormir, muchas preguntas que uno se hace y con las que no recibe respuesta, poder leer, estudiar, entender un poquito más algunos términos, ¿no? Y recién sentirse libre, realmente gente que manipula con la culpa. Cuando uno se siente sin culpa, se siente capaz de romper el silencio y se siente en libertad de poder decir una verdad. Entonces así fue como pasó mi proceso y por eso es que recién ahora, cuando yo me siento lista, hago la denuncia. Eso es, claro, es un proceso muy personal y con tiempos que son relativos. Cuéntame, Vanessa, ¿cuál es la situación actual de Marco Núñez del Arco? Tengo entendido que el día de ayer él fue citado a declarar y como tenía una orden de detención, ha quedado detenido. Sí, en realidad el día de ayer él fue a declarar por el caso de Esther, ¿ya? Él fue a declarar por el caso de Esther, se abstuvo a declarar, No quiso pero hablar, ¿verdad? no quiso hablar. Pero la fiscal en ese momento, su decisión fue detenerlo, ¿no? Porque ha leído el caso de Esther y como yo le dije hace un momento, es realmente indignante leer todo lo que ella cuenta. Entonces yo creo que entendieron que eso era prueba suficiente para poder detenerlo,
Además de que también se tienen los testigos de dos de sus hermanos, ¿no? Que fueron también a declarar. Claro, que además la están Entonces, respaldando en este proceso. así es. Entonces, ese es el estado actual en este momento. Y en cuanto a tu caso, En cuanto a mi caso, el día de hoy recién se hizo oficial que se reabrió, entonces se va a continuar con el proceso de investigación. qué bueno. O sea, oficialmente se abre nuevamente una investigación que te va a dar el derecho que tienes a que se haga un proceso limpio de injerencias, libre de injerencias, y en el que realmente se investiguen los hechos. Tengo entendido además que tú, Vanessa, has entregado una serie de pruebas, tienes cómo Sí, solventar el caso. sí, claro. Hay un cuadernillo con pruebas, con audios, con fotos, con correos. Eh, También han ido testigos a declarar. Entonces sí hay una serie de pruebas. El delito del que se le acusa es estupro. Quisiera, bueno, me hubiera encantado que esté con nosotros tu defensa, el señor Pedro Miguel Sosa, pero quizás podrías brevemente explicarnos para que la gente pueda entender, ¿no? ¿Cómo es que se configura este delito? ¿Qué quiere decir? ¿De qué está siendo acusado Marco Antonio? Claro, estupro es cuando una persona mayor de edad tiene acceso carnal con una persona que es menor de edad. Ah, En este caso, él tenía 20 años más que yo, él tenía 36 años y yo tenía 16 años. ujú, correcto. Vanessa, lamento mucho esta situación por la que estás pasando en este momento. Quisiera terminar preguntándote cómo te has sentido en estos últimos días, si es que has sentido, he visto que muchas mujeres bolivianas te han hecho llegar su respaldo, que figuras públicas. Cuéntanos un poco cómo ha sido eso, porque creo que es valioso para una víctima el no sentirse tan sola. Sí, yo he visto mucho apoyo, la verdad, no solamente de Santa Cruz, que es la ciudad en donde vivo, sino de Bolivia en general. Muchos pastores también se han pronunciado, dándome mi apoyo, muchas figuras públicas también, muchas autoridades. Entre las autoridades que se ha pronunciado el vicepresidente también pidiendo de que se lleve a cabo el proceso de investigación correspondiente, ¿no? Entonces realmente eso me hace sentir acompañada, me hace sentir que no estoy sola. Sí, muy bien, Vanessa. ¿Qué le dirías a esas personas que pues te han dicho estas cosas en las redes sociales? O mejor dicho, para trasladarlo un poco más allá de tu caso, a esas personas que inmediatamente cuando ven este tipo de denuncias cuestionan a la víctima. Yo creo que primero cuestionarnos el por qué como sociedad hemos llegado a ser tan indiferentes ante el dolor ajeno. Cuestionarnos por qué nos hemos acostumbrado a este tipo de situaciones y aconsejarles de que antes de dar una opinión, sobre todo en este tipo de casos que son tan delicados, puedan esas personas asesorarse con un psicólogo, con un profesional que les explique, ¿no? De manera más profesional qué es lo que pasa, cuál es el proceso que pasa la víctima y cómo se siente la víctima en estos momentos. Bien, Vanessa, te agradezco mucho que te hayas conectado con nosotros. Creo que es importante que el caso tenga rebote aquí en el Perú, porque se trata de un pastor evangélico peruano que radica, si bien es cierto, hace muchos años en Bolivia. Tiene pues y también vínculos cercanos con iglesias evangélicas a las que ha visitado aquí en el Perú. Creo que hemos tenido un pequeño problema de conexión para... Ahí está, Vanessa. Nada, te quería enviar nada más un muy fuerte abrazo y el decirte que espero que el proceso a partir de ahora sea lo suficientemente abierto, transparente, neutro y, como te decía, libre de cualquier injerencia, de cualquier influencia y que se llegue finalmente a la verdad y que obtengas justicia. Gracias, Vanessa. Muchas gracias. Vamos a hacerle seguimiento al caso de Vanessa. Lo que se sabe hasta el momento, como ella nos ha contado, es que recién hoy se ha abierto formalmente de nuevo la carpeta que contenía el caso, la denuncia por estupro de Vanessa.
porque lo que sucedió es que se abrió una nueva línea de investigación, no es una, son 2 mujeres las que denuncian a Marco Núñez del Arco, pastor evangélico, una de ellas su prima hermana, Esther Olivares, quien es gracias a ella, en realidad es gracias a Esther que Vanessa logra que reabran su caso, y eso es sumamente valioso porque nos habla de lo solidario que encuentra una víctima en escuchar el testimonio de otra. No necesariamente cuando tienen a un agresor en común, como en este caso, sino a veces simplemente por el ver en el coraje y en el valor de la otra, el deseo de también armarte de valor para salir a hablar por ti, que fue lo que terminó sucediendo con Esther. Ella ve a Vanessa, ve a una mujer que está luchando porque le crean, es testigo de lo que ha sucedido y es además víctima del mismo sujeto y dice, yo voy a hablar para respaldar a Vanessa y voy a hablar porque también quiero justicia para mí. No importa cuántos años hayan pasado, lo dijo Vanessa. Esther tiene 40 años y está denunciando hechos que ocurrieron cuando tenía apenas 14. No importa. Este tipo de delitos no prescriben. Es sumamente importante que la justicia les garantice que sin importar el tiempo que haya pasado, se va a abrir un proceso serio de investigación que tome en cuenta las pruebas, las evidencias que han presentado y su testimonio, el testimonio de 2 mujeres que aseguran que este sujeto se aprovechó de su cercanía familiar en un caso y como pastor evangélico en el otro, de confianza, de amistad, de consejero, para entablar con ellas un vínculo basado en el abuso. Vamos a seguir de cerca el caso de Marco Antonio Núñez del Arco, quien en este momento continúa detenido por las autoridades bolivianas. Y esperar que, al igual que han hecho ya algunas iglesias evangélicas en Bolivia, que han salido a rechazar los hechos, ojalá que aquellas que tienen nexos con este pastor evangélico en el Perú y que las iglesias evangélicas en el Perú también tomen en cuenta esta gravísima denuncia y se posicionen. Para cerrar, no quería dejar de ver rápidamente un video que ha circulado hoy en redes sociales y que es sumamente indignante, que tiene que ver con el tema que estamos viendo ahorita, pero también con lo que hemos hablado en los días anteriores, que son las niñas víctimas de graves delitos que han sido expuestas. Cuando se estaba hablando sobre este caso con un candidato al Congreso por Fuerza Popular, el señor Carlos Tubino, él tuvo unas declaraciones nefastas, condenables, en las que equipara el consentimiento de una menor de edad, equipara un delito sexual con lo que según él podría ser una noche de placer. Es asqueroso escucharlo, pero vamos a hacerlo. Sí, pero la solución no es el aborto. O sea, la solución, yo lo he planteado desde el inicio que comencé a explicar mi posición. Para mí la solución es la educación. Seguro que no es la solución, pero ante esta situación su opinión es que no se debe dar el aborto y que las niñas o adolescentes embarazadas producto de una violación deben continuar con la gestación. Claro, es que no siempre son violaciones. A veces también son noches de placer y que después se hace la denuncia de violación. Pero hablamos de embarazos de niñas o adolescentes. Sí, claro, sí. ¿Noches sí. de placer de niñas o adolescentes, bueno, señor Tubino? Mira, lo vemos todos los días. O sea, no Pero es... son menores de edad, no tienen decisión respecto de ello. Cuando una persona adulta lamentablemente abusa de una niña o adolescente, no podríamos decir que ellas están teniendo una noche de placer. Qué asco. Qué asco y qué ignorancia. Qué nivel de ignorancia. Es enfermizo lo que ha dicho el candidato Tubino. Porque parece que desconoce que en el ámbito penal no existe, número uno, no existe posibilidad de llamar relación sexual a lo que implica un acto de connotación sexual con un menor de 14 años. Porque la entrevistadora le señala, estamos hablando, y le dice, de niñas y adolescentes.
Cuando estas menores tienen estas edades, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, hablamos de indemnidad sexual, el derecho que tienen a que su espectro sexual sea protegido, a que nadie tiene derecho a abusar de ellas. Por lo tanto, cualquier tipo de relación o vinculación de esa índole con una niña menor de 14 años no es otra cosa que un delito establecido en el Código Penal. Y si hablamos del ámbito del consentimiento, es evidente que una niña de esa edad no puede estar en el mismo plano de lo que Tubino ha dicho. Ha hablado de noches de placer. No se puede hablar de placer cuando estamos hablando de relaciones con menores de edad que no tienen edad siquiera para consentir. Si usted cree que eso es consentimiento real, pues sepa que con una menor de edad el consentimiento es viciado. Así usted crea que está recibiendo consentimiento, hay una relación de jerarquía de poder, una diferenciación evidente entre una persona adulta con saberes, con recursos, con conocimiento, versus una niña que además ha sido educada y socializada para obedecer a los adultos. Cuando el adulto está abusando de ella, ¿cómo se le ocurre, cómo se le puede cruzar siquiera por la cabeza que esto va a llamarse una noche de placer? Usted no puede normalizar y banalizar la violencia sexual a este grado, pretendiendo que una niña o un adolescente víctima de un delito establecido en el Código Penal es en realidad una persona que tiene goce o placer y que luego sale a denunciar. Es ignorancia y es una declaración realmente enfermiza que además no debería quedar solamente en la indignación colectiva. Es muy grave el saber que una persona que pretende representarnos, que pretende obtener un curul en el Congreso, piense de esta manera sobre nuestras niñas y adolescentes con las tasas altísimas que tenemos de violación a menores en el Perú. Francamente, acá todas hemos escuchado las declaraciones con mucha dificultad porque son asquerosas. Y ya para cerrar, tenemos un comunicado reciente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para hacer el seguimiento en vivo y en directo del tema que venimos fiscalizando, que es el tema del albergue, el refugio Casa Hogar, la Casa Hogar del Padre, perdón, sí, acá. La Casa del Padre. Comunicado: frente a los hechos vinculados a residentes del Centro de Acogida de Administración Privada La Casa del Padre, que son de público conocimiento, y con el objetivo de priorizar el interés superior de las niñas y adolescentes, hemos iniciado los procedimientos de variación de la medida de protección de las residentes y, en consecuencia, su traslado progresivo conforme a los protocolos vigentes a otros centros especializados que garanticen condiciones adecuadas para su bienestar, seguridad y desarrollo integral. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reafirma su compromiso con la defensa y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y continuará actuando con firmeza, responsabilidad, transparencia. A mí lo que me parece grave es que recién el Ministerio de la Mujer actúe cuando esto se ha convertido en un escándalo insostenible que evidencia no solo mentiras, sino faltas al Código de Protección de Menores de Edad. Porque han sido las dos últimas ministras han sido quienes han visitado la Casa Hogar, quienes han llamado a esta Casa Hogar un refugio modelo y que han permitido que durante 10 años opere con completa normalidad, derivando alrededor de 150 niñas a este. Lo que dice el comunicado en cristiano y en sencillo es básicamente que van a retirarle la verificación, o mejor dicho, el aval que le daba el ministerio a esta casa refugio, y que están trasladando a las menores que le derivó el ministerio hacia otros refugios. Esto no quiere decir que se esté cerrando, que no haya otras menores, otras niñas que vayan a permanecer en ese albergue, simplemente que el ministerio va a retirar aquellas que como entidad le derivó. Esto ojalá no quede solamente ahí, porque no podríamos preocuparnos solo por las que el ministerio derivó, nos preocupan todas.
todas las niñas y adolescentes que están ahí y que han sido expuestas con fines a intereses políticos y que han sido obligadas a maternar. Nos preocupan todas saber en qué estado se encuentran, dónde están esos bebés, qué sucede con los bebés que han llegado a ese albergue. ¿Dónde está esa fiscalización? Porque hasta ahora nadie menciona ese tema. No basta y no va a cerrarse solo con que digan, ¿saben qué? Bueno, ya, estamos sacando a las menores que les entregamos, devuélvannoslas, las estamos derivando a otro lugar. No se trata de eso. Eso no soluciona la situación, eso no libra de peligro a las otras menores que aún se encuentran en ese albergue. Y tampoco desmerita la gravedad de lo que denunciamos ayer, la situación precaria y colapsada de los centros de acogida que pertenecen al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Pero bueno, vamos a seguir más adelante investigando el tema. Vamos a, por supuesto, seguir haciendo la fiscalización de alguna manera o el seguimiento dentro de lo que se nos permite en el ámbito periodístico, pese a que incomode a ciertos sectores. Aquí el interés, quien realmente tiene un interés político, es evidente que es quien busca un curul y quien durante largo tiempo ha estado pidiendo también, y ojo, donaciones, ha estado recibiendo ingresos para solventar esta casa refugio. Vamos a leer algunos de los comentarios antes de despedirnos. Jorge Morales, Manuelita, esta persona es un peligro internacional. Las autoridades tienen que aplicar todo el peso de la ley y proteger a las víctimas vulnerables, y piensa que Dios lo ha perdonado. Jorge, ¿cómo estás? Imagino que Jorge se refiere al caso del pastor evangélico. Juliana dice, mi bisabuela siempre nos inculcó que detrás de cualquier hábito se esconde un hombre común. Sabia mujer la que les enseñó eso. Danza Hebrea, lo que sucede es que procesar esas situaciones demora mucho, pero muchos años hasta conseguir la sanidad. Amén, querida Danza Hebrea, es así. Lamentablemente la propia iglesia ha encubierto este tipo de bajeza frente a los más vulnerables, pero Manuelita, la versión de la propia víctima. Así es. Sabuba nos dice, es terrible porque la psicología de una persona de 16 años, de una niña de 16 años, no comprende la dimensión de lo sucedido. Exacto. Su lóbulo prefrontal ni siquiera se ha terminado de desarrollar. La cantidad de años que le ha tardado darse cuenta de la manera en la que han abusado de ella. Juliana Vila dice, el abuso y la manipulación a un menor de edad es terrible, especialmente de una persona que representa a Dios, y deberían ser las iglesias las principales preocupadas en limpiar, alejar a cualquier persona que en nombre de Dios en realidad quiera cometer este tipo de abusos. José Valdés, se requiere una investigación real sobre abusos sexuales, necesario análisis y nuevos procedimientos en la formación de personas que van a orientarnos en la fe. Correcto, de acuerdo contigo. Las iglesias evangélicas nunca ayudan a las víctimas respecto a casos de abusos sexuales. Hay una protección a sus propios pastores, es una canallada baja. Los padres deben siempre estar alerta con quien confían a sus hijos, nos dice Juliana. Perfecto. Bueno, con eso entonces vamos cerrando por el día de hoy. Como les digo, vamos a estar haciendo el seguimiento. Agradecemos enormemente a Vanessa, quien es una mujer valiente y corajuda, que ha salido al frente para contar su testimonio, para defender al adolescente que fue y para evitar que esto siga sucediendo y que hayan otras menores como ella que puedan caer en lo mismo. Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de darle like, comentar y compartir este video, además de suscribirse. Y con nosotros será hasta mañana. Chao, chao.